Y la recaudación tributaria creció 8.3% en el primer trimestre. La SUNAT ha informado que hemos llegado a tener una recaudación en este primer trimestre de 20.898 millones de soles. Ahora, puntos importantes a tratar con esta cifra. En marzo el impuesto a la renta ha subido con relación a marzo del año anterior 12.2%, es el crecimiento real. Y en el tema del impuesto, dentro del impuesto a la renta, la renta de quinta categoría, o sea, de la gente que está en planilla, ha aumentado 24.3% con respecto al año anterior. Esta es una de las cifras que más me ha llamado la atención. Y básicamente esto tiene que ver con un tema de, digamos, hay más cantidad de dinero sobre el cual se está tributando, o más cantidad de ingresos sobre el cual se está tributando de la gente que está en planilla por tres razones, básicamente, y la SUNAT lo está explicando de esa forma también. Uno es el tema del crecimiento, la mayor cantidad de gente que está en planilla a comparación de lo que había hace un año. Eso hace que la cantidad de ingresos en esa categoría sea mayor. Dos, la cantidad el monto de remuneración por individuo. Hace un año el ingreso promedio era menor del ingreso promedio que tiene la gente en planilla, digamos, a cierre de marzo de este año. Y por último, la cantidad de utilidades que los trabajadores están recibiendo, obviamente sobre los cuales también se tributa y va pues al tema de renta de quinta categoría. Por otro lado, Perú es el noveno mejor destino del mundo para las inversiones mineras, y esto es un estudio que ha hecho una consultora internacional, donde señala que Australia se ubica en el primer lugar, digamos, en un esquema de puntaje. Australia tiene 57 puntos, Canadá, el segundo país, tiene 52 puntos y Chile tiene 51 puntos. Perú cayó un punto con relación al año anterior y nosotros estamos en 36 puntos. Y la evaluación de esta, digamos, la metodología que se utiliza básicamente, o que ha utilizado esta consultora para hacer este ranking, considera riesgos políticos, considera las políticas gubernamentales en torno a la minería, las condiciones económicas y sociales y el nivel de corrupción. Ahora, es importante, por ejemplo, señalar que el estudio señala, valga la redundancia, que en Australia, a pesar de que han impuesto o se ha hecho, digamos, se ha hecho explícito un nuevo impuesto a la renta sobre lo que se recaude, las ganancias extraordinarias que se recauden en el caso de la extracción de metales básicos. El tema es que, a pesar de eso, Australia tiene condiciones tan interesantes para los inversionistas que, fuera del impuesto sobre las ganancias extraordinarias que se está poniendo, aún así sigue ocupando todavía el primer lugar, lo que implica que para los inversionistas a nivel internacional las condiciones, el contexto sobre el cual se hace una inversión dentro de un país es lo más importante, más inclusive que el impuesto que puede haber sobre las sobreganancias. Por otro lado, el ministro de Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, ha señalado que se ha puesto como meta que en el Perú, en el 2021, todos los residuos sólidos se traten en rellenos sanitarios. Esto es una buena noticia, esperemos que efectivamente esto se cumpla. Hay un apoyo de la cooperación japonesa y también un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para ir hacia este tema, y la idea es que a partir ya de este año se puedan evaluar y se pueda también desarrollar proyectos. Se van a iniciar proyectos en 31 localidades de nuestro país, y también el MEF está apoyando esta iniciativa, así que bien por el ministro del Ambiente. Por otro lado, las operadoras móviles brindan nombres de dueños de líneas telefónicas móviles desde el 1 de abril, así que desde el 1 de abril hay link tanto en Claro, en las páginas web de Claro, en Movistar y en Nextel, para que cualquier persona sepa exactamente cuáles son las líneas telefónicas móviles que tiene y puede identificar claramente, digamos, que nadie, que no tenga, digamos, líneas que no le correspondan. Y esto un poco para evitar también los problemas que han estado habiendo utilizando líneas de terceros para hacer extorsiones, diferentes cosas, digamos, negativas para la sociedad. Ahora, estos links, para que usted pueda saber si es que efectivamente cuántas líneas tiene y qué líneas tiene telefónicas, lo vamos a colgar hoy día en el Facebook de Valor Agregado, que es www.facebook.com/valoragregadotv, Valor Agregado TV. Y por último, y estamos a puertas de Semana Santa, y el turismo, según el Mincetur, generaría alrededor de 250 millones de dólares para estos 4 días de feriado largo que vamos a tener. Tanto Mincetur junto con PROMPERÚ han efectuado 70 paquetes turísticos para que desde un monto bastante bajo de 165 soles la gente
pueda disfrutar de un fin de semana largo en diferentes partes del Perú, inclusive comenzando desde Lima, acá en el norte chico, y en general, y hay diferentes rutas turísticas que a nivel nacional se pueden tomar para disfrute de todas las personas a nivel nacional. Y también señalan que efectivamente el hecho que exista un turismo interno de los peruanos a diferentes localidades del Perú es finalmente lo que termina promoviendo también el turismo de extranjeros. Pero lo más importante obviamente es señalar que independientemente del fin de semana turístico que vamos a tener, pues lo importante, como señalaba también Jennifer, es vivir un poco la Semana Santa y entender un poco el significado de esta semana que viene de acá en unos días. Los datos económicos, el tipo de cambio dólar lo tenemos el día de hoy en compra en 2.666 y en venta lo tenemos en 2.668, y el tipo de cambio euro en compra lo tenemos en 3.550 y la venta en 3.606, como lo vemos en pantalla. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con las inversiones del gobierno. Vamos a hablar del Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, y para eso hemos invitado al señor José Herrera. Él es especialista en proyectos de inversión pública y acaba de ser el coautor de un libro que se llama El Sistema Nacional de Inversión Pública y la preparación de proyectos de inversión. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Un saludo para los televidentes de TV Perú, especialmente Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Lima, Andahuaylas, que nos están viendo en este momento. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar primero un poquito entendiendo un poco qué cosa es el SNIP, porque muchas veces cuando escuchamos comentarios sobre los gobiernos locales o regionales haciendo un proyecto, parte a veces de las quejas van en que el SNIP no me permite avanzar lo que yo quisiera avanzar o en el tiempo que quisiera avanzar, o un proyecto finalmente fue desechado por el SNIP. ¿Qué cosa es el SNIP? Efectivamente, hay un mito sobre el SNIP como una traba, una, digamos, dificultad. No es así. El SNIP es un sistema de control de calidad de la inversión. El SNIP nos dice en sus 3 etapas de un proyecto. En la primera nos dice si vale la pena invertir o no y si la inversión es de calidad. Para eso es, y creo que es muy importante tener en cuenta ese paso previo antes de arriesgarse a invertir en, digamos, proyectos que no son rentables para el país. En segundo lugar, nos permite elaborar un expediente técnico una vez que hemos declarado viable un proyecto en concordancia con lo que es el perfil o el proyecto elaborado. Muchas veces los expedientes técnicos no guardaban relación con las ideas preliminares, con los perfiles, y se elaboraba un expediente técnico que no tenía nada que ver con la idea preliminar. Es decir, con el SNIP ahora en la fase de inversión se controla que efectivamente el expediente guarde una coherencia en sus principales parámetros o indicadores del proyecto, llámese monto de inversión, llámese cronograma de ejecución del proyecto u objetivos, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, luego la ejecución del proyecto mismo, los montos, etcétera. En la tercera fase, el SNIP nos dice, en la parte de operación y mantenimiento, cuando ya un proyecto está en funcionamiento, llámese una posta, abre las puertas al público, una escuela abre sus puertas al público, una carretera comienza a ser usada, ahí el SNIP nos dice que debe haber garantía de operación y mantenimiento por todo el horizonte temporal del proyecto, es decir, por todo el periodo de vida útil, que ese proyecto no debe cortarse en ningún momento, porque fue ejecutado para funcionar por lo menos por 10 años, ¿no? En esa parte también, en la tercera fase, vemos lo que es la evaluación. Efectivamente, si el proyecto valió la pena, está entregando los beneficios, los resultados esperados, o no está entregando los resultados. Para eso es el SNIP, y en esa parte se encarga de evaluar lo previsto. Pero ¿por qué los gobiernos locales no avanzan, no es cierto? En realidad hay proyectos en el banco de proyectos. Tenemos, por ejemplo, el pico de formulación de proyectos en el 2008. Alrededor de 25.000 proyectos se han elaborado. Es una cantidad, por año, ¿no es cierto? Luego 24.000 2009, 23.000 ahora en el 2011, 20.000 proyectos. ¿Qué pasa? El problema, si bien es cierto, hay dificultades para elaborar proyectos de calidad con la rapidez que se espera, el problema que veo más está en la ejecución de los proyectos. El proceso largo, difícil, está en cómo vinculamos un proyecto viable para elaborar el expediente técnico, conseguir los fondos presupuestales.
cartera de proyectos que no ha sido vinculada a la programación multianual y que no tiene fondos garantizados, se va a demorar muchísimo para ejecutar los mismos. Vamos a aterrizar eso en un ejemplo bien sencillo para que nos puedan entender. Por ejemplo, un gobierno local que antes no tenía la cantidad de presupuesto probablemente que tiene ahora, ¿no? Quiere hacer, por ejemplo, una carretera para unirse con otro pueblo, por ejemplo. Y se le ocurre, digamos, a la gente del gobierno local hacerlo este año. El problema es que por más buena voluntad y necesidad que tenga ese pueblo para hacer, por ejemplo, esa carretera, necesariamente tiene que haber un presupuesto que se aprueba, digamos, anualmente, ¿no? Efectivamente, o sea, si nosotros no contamos con los presupuestos, por más que tengamos 25.000 proyectos declarados viables, no podríamos ejecutarlos. Y una vez que tenemos el presupuesto, no es ejecución automática, hay que elaborar el expediente técnico. Y eso es unos 2, 3 o 4 meses dependiendo de la magnitud del proyecto. Y luego vienen los procesos engorrosos de los procesos de adquisiciones y compras, que también tiene una base legal bastante larga. Sin embargo, el Estado y el gobierno está haciendo esfuerzos. Por ejemplo, el MEF, en este caso, ha simplificado las exigencias en la parte de la formulación. Ahora ya no es necesario elaborar un estudio de prefactibilidad. Antes se hacía el perfil, el prefactibilidad y el factibilidad totalmente un tiempo largo. Ahora los tiempos se han acortado, sin embargo hay que acortar plazos también en la parte de ejecución. Quiere decir vincular el presupuesto, los procesos de compras y una coordinación estrecha. Lo que noto en el SNIP es que, por ejemplo, los órganos del SNIP están trabajando cada uno por su lado. Se requiere mejorar la organización, por ejemplo, un órgano coordinador que gerencie las inversiones en cada una de las instituciones. Eso haría que mueva el aparato de inversiones y que se gestionen las compras y que se priorice el tema proyectos. Creo que en esa parte podemos dar un avance más, una sugerencia para las autoridades, para mejorar la organización del SNIP, que es muy importante. Hay otro tema, por ejemplo, para avanzar con los... Por favor, brevemente, porque estamos ya con segundos. Sí, otro tema está, por ejemplo, en mejorar los recursos humanos. Son altamente de alta rotación en los municipios, sobre todo, ¿no? Cambian en todo momento de profesionales, lo cual no favorece. Es decir, mejorar el recurso humano y las capacitaciones que solamente se dan a los operadores del Estado. Quienes presentan y formulan los proyectos normalmente son los privados. Ahí hay que ver un puente que extienda la capacitación, sobre todo las normas, ¿no? Entonces, coordinación para todo el proyecto en general, para toda la fase del proyecto, una entidad coordinadora, el tema de capacitación para la gente que está dentro del SNIP, son temas... Evitar la alta rotación sobre todo, porque eso trae abajo toda capacitación que hay. El tema de ser juez y parte en una municipalidad, por ejemplo, el Estado ha hecho muy bien, por ejemplo, quien nombra el jefe de OSI en una institución es Contraloría. En este caso, las municipalidades nombran sus jefes de OPI, entonces son juez y parte. Eso no favorece, no hay independencia técnica para hacer prevalecer los criterios técnicos. En todo caso, la sugerencia final es... que el MEF pueda nombrar los jefes de OPI a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias, disculpe por el tiempo, que estamos cortísimos con el tiempo, señor Herrera, pero digamos, en todo caso lo comprometo para hacer una evaluación un poquito más desarrollada del tema del SNIP. Muchas gracias por intervenir en Valor Agregado, amigos. Eso es todo por el día de hoy y le damos pase a Jennifer. Muchas gracias, Lucho. Contigo el día de mañana, 7:46, momento de hacer una nueva pausa en el programa, pero no se mueva, pues en el siguiente bloque ya vamos a desarrollar nuestra siguiente